vamos a empezar con nuestro primer capítulo de nuestro podcast y vamos a abordar el tema de desarrollo socioemocional con el profesor Miguel y me gustaría que se presentara más con ese poquito más de usted. Perfecto, muchas gracias. Mi nombre es Guillermo Torres Linares y yo soy licenciado en Pedagogía con una línea de investigación en orientación educativa. Ok, para nuestra primera pregunta, ¿qué es el desarrollo socioemocional? Desarrollo socioemocional. Bueno, hay muchas cosas que implican para poder hablar del desarrollo socioemocional. La base principal es entender que el desarrollo como tal, tenemos que hablarlo primero como el esquema de que el ser humano pasa por diferentes etapas para poder consolidar quién es o cómo se conforma, qué características tiene cada una de las etapas para poder entenderse como un ser cambiante, un ser que aprende, un ser autoperfectible dentro de su desarrollo. Entonces, hablando del desarrollo, son diferentes etapas que van a tener muchas perspectivas, van a haber muchos teóricos que tengan fundamentos para poder estructurarlas. Podemos decir, por ejemplo, que la OMS nos habla que el desarrollo se divide en etapas generalizadas que tienen que ver con la parte del desarrollo biológico. Entonces, en el desarrollo biológico tenemos la primera infancia, tenemos la adolescencia, tenemos la juventud y posteriormente vamos a tener la adultez y la adultez mayor. Eso podemos hablar que es el desarrollo. Ahora, dentro de ese desarrollo, ahora sí entra la palabra de lo que es lo socioemocional. En cada uno de esos panoramas, en cada una de esas etapas, se desarrolla cierta identidad de lo que es lo social y la expresión de las emociones o el reconocimiento de las mismas. Es un ejercicio dual del cómo nosotros tomamos las cosas, pero también cómo nosotros empezamos a provocar este tipo de situaciones. Entonces, lo socioemocional tiene que ver con la intervención de la sociedad genera una representación que impacta a ti como persona que estás en una etapa del desarrollo, un impacto emocional. Aunque, por ejemplo, en infantes, ¿no? Yo que tengo un primito que se enoja por todo, que le queremos contar algo, se enoja, le queremos decir, o que haga su tarea de tal forma, se enoja y por todo. Entonces, ahí los padres influyen en que ellos reaccionen de esa manera. Sí, si estamos hablando de que estamos en primera infancia o estamos en la infancia, tenemos el ejercicio de varias cosas. Para empezar, tenemos una personalidad o una identificación de la persona con un sentido rígido. Las cosas son de él, las personas son de él, todo es de él. Tenemos un sentido de la apropiación del espacio, no entendemos que eso es del otro. Entonces, eso se va aprendiendo, se va identificando a través de la alimentación de papás. Si tú le pides algo a un niño, estamos entendiendo que el niño, si lo quiere hacer, lo va a hacer, si no lo quiere hacer, no lo va a hacer. ¿Cómo lo podemos hacer que lo haga? Okay. Podemos condicionarlo. Normalmente lo que hacen los papás es decirle, si tú haces esto, vas a obtener esto otro. Y entonces el niño a lo mejor se puede abrir a decir, bueno, si quiero la paleta, voy a hacer mi tarea. Si quiero jugar, entonces primero hago mi tarea y después juego, o después veo la tele. Pero cuando entramos en una identidad de que no hay una regulación de estos procesos, a lo mejor papá le dice, ok, primero haz la tarea y después puedes ver la tele. Y de pronto sí se va y le pregunta a la mamá y la mamá le dice, sí, vete a ver la tele. Se rompió el sentido de la autoridad, se rompió el sentido de las cosas. Entonces cuando papá llegue y le diga, ¿por qué estás viendo la tele si tenías que hacer la tarea? Va a entrar el conflicto, porque entonces papás o incluso personas que nos cuidan, tenemos una ruptura con el sentido de la autoridad y de la lógica de los niños. Si estamos en una primera infancia, sabemos que esta primera infancia solamente es el reconocimiento del entorno a través de los sentidos. Pero lo ubicamos en la infancia porque ya estamos hablando de que es una persona que ya se levanta, que ya tiene un lenguaje y que ya se puede poner al brinco. Entonces lo ubico en una segunda infancia, estamos abordando que aproximadamente ya tenemos más allá de los 3 años, ya estamos identificándonos como un niño a lo mejor que está en primaria, que está en secundaria, que a lo mejor que ya va a llegar a secundaria, estaríamos hablando de un adolescente,
depende de lo que estuviéramos hablando, pero la resistencia de la persona normalmente tiene que ver también con el cómo los papás toman las cosas. Tenemos algo que son las neuronas espejo. O sea, las neuronas espejo normalmente son el cómo nosotros visualizamos que el otro atiende a cosas cuando se las dicen. Y si mamá le pidió a papá que hiciera algo, papá le dijo, ay, no, hazlo tú, lo primero que le va a decir el niño cuando vaya y le pida algo es, ay, no, hazlo tú, y vamos a tener una representación. Bueno, y entre jóvenes, bueno, en los jóvenes también se puede dar esto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo antes, cuando estábamos en pandemia y todo esto, cuando nos dejaban tarea era como de, voy a terminar mi tarea, no sé, una tarea y después podré ver un capítulo de algún anime y así es como yo empezaba pues, a hacer las tareas. Entonces, esto también se puede dar en jóvenes. Ok, los jóvenes normalmente cuando... Aquí lo que estabas haciendo era un condicionamiento regular, o sea, simplemente era premios y castigos, estábamos en un condicionamiento, se me acaba de ir el nombre, pero el condicionamiento simplemente se llama premios y castigos. Tu premio era poder ver un capítulo o poder ver una serie completa, dependiendo de cómo tú te quisieras gratificar. Pero ¿cómo te regulabas? Primero hacías una tarea y después podías hacer esta regulación personal. Esto tiene que ver con el cómo nosotros vamos a organizar nuestras estrategias, por ejemplo, de estudio. Si a ti te funcionaban premios y castigos, el premio siempre era ver un anime. Y si tú querías ver este anime, el ejercicio constante de poder hacer la regulación del condicionamiento, disfrutabas también del anime con muchas ganas. ¿Por qué? Porque era tu premio. Era el premio de poder haber acabado algo, de poder haber terminado. Entonces, terminamos una cosa para poder obtener un beneficio de algo que a mí me gusta, pero ahora ya no solamente es algo que me gusta, es algo que ya está condicionado a que si yo hago algo, esto me tiene que gustar. Entonces, sí se lleva, pero ya va en otros niveles. Ya esto ya es como más personal, en unas estrategias para poder estudiar. Entonces, la otra pregunta sería, ¿cómo se vincula los materiales didácticos a la inteligencia emocional? Los materiales didácticos en la inteligencia emocional, ¿verdad? Wow, esa sí está un poquito más difícil, pero vamos por el camino de lo que estábamos viendo de lo socioemocional. Lo socioemocional va a depender entonces de una etapa del desarrollo. Cuando hablamos de materiales didácticos, hablamos de la intención de la transmisión de algo, ya sea una enseñanza, ya sea un conocimiento, ya sea una técnica, ya sea una habilidad, ya sea lo que sea. Entonces, si nosotros vamos a desarrollar la inteligencia emocional a través de un recurso o de un material, tenemos que tener el enfoque muy claro, porque las emociones son muy variables. Es una cosa que explota, es una cosa que se contrae, es una cosa que te guía, te impulsa, atiende al proceso. Entonces, si nosotros empezamos a aprender a gestionar a lo mejor las emociones, un recurso o un material didáctico les puede ayudar a poder gestionarlas de alguna manera. O también podemos aprender a reconocerlas. Por ejemplo, para la infancia hay una cosa muy bonita que se llama el monstruo de las emociones. El monstruo de las emociones es un animalito así muy bonito que se pinta del color de la emoción que siente. Entonces, para poder identificar, para que los niños aprendan a identificar las emociones que tienen, les presentan a este monstruo que se pone de rojo cuando se enoja, que se pone amarillo cuando está muy feliz, que se pone de ciertos tonos cada que tiene algún tipo de emoción. Entonces, cuando ellos vamos a reconocer su emoción, ¿cómo te sientes? Utiliza un color y entonces toma el rojo. Y ahí ya sabemos que lo que está sintiendo el niño es enojo, porque ahora ya reconoce su emoción, sabe qué es lo que está sintiendo. Pero si vamos con un adulto que todavía no sabe identificar sus emociones, estamos entendiendo que entonces necesitamos un recurso que le permita comprenderse primero así. ¿Cómo que? A lo mejor un diario simplemente un diario que pueda recabar la información de
¿qué fue lo que me hizo enojar? Porque él ya entiende el enojo, pero lo que no entiende es por qué acciona contra el enojo. Entonces, el diario le va a permitir anotar que se enojó porque le dijeron una grosería. Entonces, cada que le dicen una grosería ya se dio cuenta que se enoja muy feo. Ya ahí supo identificar su emoción con un comportamiento, una conducta que tiene con esta persona. Ahora ya sabe que si le dicen una grosería, ya tiene que repetir 30 veces 1, 2, 3, 1, 2, 3 para relajarse. ¿Por qué? Porque ahora ya sabe que cuando hay una grosería, él se enoja. Y hay una identificación de la emoción. Entonces, materiales didácticos, ahí podemos utilizar esto que podría ser un recurso didáctico para poder identificar las emociones. En el otro estamos teniendo un material didáctico para que el niño pueda identificar la emoción. Bueno, una pregunta de que estaba hablando. Entonces, ¿nosotros podemos relacionar las emociones con los colores? Sí. Hay una tendencia en la parte de inteligencia emocional y el conocimiento de las emociones que normalmente ya tenemos desde el nivel cultural, y es que hay emociones que representan un color. Normalmente sabemos que la identificación, al saber que es cultural, sabemos que ya tiene como un antecedente de costumbres. Entonces, la identificación del rojo, por ejemplo, normalmente tiene una identificación en la psicología del color con la violencia, con la pasión, con los impulsos, Entonces, ¿qué quiere decir? Que la emoción que predomina cuando está el rojo es el enojo. ¿Por qué? Porque es un impulso de golpe. Cuando nosotros nos enojamos, lo primero que hacemos es que aventamos nuestra palabra, aventamos las cosas, rompemos, cambiamos a un estado emocional fuerte, conflictivo. Entonces, la identificación del color del cuerpo, podemos entender que el rojo se pone en un clima donde tu propio cuerpo entra en un estado de calor. Si no, identifíquense, cuando se enojen, empiezan a entrar como que en un estado de calor, donde empezamos a sentir que hasta como que vamos a sudar. Esa es la identificación de los colores. La alegría normalmente lo vemos, por ejemplo, en la película de Intensamente, que la dibujan de amarillo. Pero siempre, si se percataron en esa película, tiene un juego bien bonito donde alegría tiene amarillo y tiene azul. Y, por ejemplo, enojo, que es esta parte de la furia, es completamente rojo y se relaciona con el fuego, con el enojo, con lo que explota. Pero alegría es amarilla y tiene azul. ¿Y quién era completamente azul? Tristeza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la alegría es un estado de exaltación, pero también no es una identificación de una emoción compleja, porque normalmente puede haber dentro de la alegría ciertos tonos de tristeza, como por ejemplo que cuando por ejemplo nos despedimos de papá y mamá porque nos vamos a casar. Entonces lo primero que hacemos es que entramos en alegría porque nos vamos a casar, pero nos vamos a despedir de papá y mamá, ya no vamos a estar con ellos. Y es como tener las dos emociones. Exacto, la alegría es una regulación, porque si hablamos de alegría al máximo, estamos hablando de euforia. Y la euforia también es un desarrollo de un proceso conflictivo dentro del nivel cerebral, porque entrar en completa alegría, entrar en éxtasis, estamos entendiendo que también te puede llevar a una situación conflictiva en el cuerpo. Si nosotros tenemos la representación de la tristeza al máximo, vamos a hablar de la depresión. Si hablamos de la alegría al máximo, estamos hablando de la psicosis. Entonces, hay que tener cuidado porque las emociones representan muchas cosas dentro del cuerpo, que no solamente es un impulso o un sentido, sino es algo que se identifica a nivel biológico, a nivel neurológico, a nivel de desarrollo y a nivel de diferentes aspectos. Bueno, entonces, todo esto, ¿cómo se puede involucrar el autoestima? El autoestima. El autoestima es una cosa que pareciera ser que a veces no la consideramos, que decimos hay que regular las emociones, pero la autoestima es como, sí, vamos a intentar regular las emociones, pero mi autoestima está bajo. Y es como de, no se puede.
Entonces, la inteligencia emocional, parte de su desarrollo es entender que la autoestima está ahí. Y la autoestima es la forma en la que yo me voy a dar un valor. Es como yo me voy a dar una estima. Eso es literalmente, es autoestima, es autoestimarse, es autovalorarse, darle un sentido. Entonces, si nosotros no nos damos un sentido, nosotros podemos hablar, por ejemplo, desde la perspectiva de Viktor Frankl, donde darle un sentido a la vida es la identificación de por qué se vive. Si nosotros vivimos sin el sentido, no podemos llegar a una plenitud ni a una trascendencia. Entonces, si no podemos llegar a eso, tenemos que entender que la autoestima, autovalorarnos, darnos este valor, es entender que la autoestima tiene que estar sí o sí dentro del desarrollo de todo. ¿Por qué? Porque entonces, entendiendo el desarrollo de la autoestima, nosotros podemos vincularnos con cualquier cosa. El autoestima a veces lo dejan como en un panorama subjetivo, como de, es tu problema si te caen a ti las cosas así. No, el autoestima es vamos a ponerlo de esta manera, es un aprendizaje de cómo yo valoro quién soy.